está a cargo del doctor Alessandro Bonifaz. El doctor Alessandro es jefe e investigador del Departamento de Micología del Servicio de Dermatología del Hospital General de México, Eduardo Liceaga. Es profesor de pre y posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador de los servicios de salud y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 CONACYT en México. Es editor de la Revista Mexicana de Dermatología, así como de distintas revistas como Mycosis, Medical Mycology Case Reports and Current Fungal Infection Reports. Doctor Bonifaz, es un placer tenerlo con nosotros. Gracias de nuevo por su participación en el Congreso ASIM 2021. Le damos paso a su presentación. Muchas gracias, doctor Naranjo. Es un placer, como decía Gustavo, compartir ahora que acabo de escuchar su extraordinaria plática. Me doy cuenta que de paracoxi no sé nada. Entonces, al final de cuentas, es bueno oír a los expertos. Voy a entrar en tema directamente sobre la cromoblastomicosis, que es una verdadera micosis endémica. Sí voy a recomendarles algo de leer. Creo yo que este trabajo que hicimos en combinar, liderado por el doctor Flavio Queiroz, a quien todos conocen, y por nuestro gran amigo, el profesor Tom Walsh, que creo yo que este trabajo estará por mucho tiempo dentro de los trabajos de revisión. Creo yo que si alguien quiere ahondar sobre esto, consulte este trabajo. Entrando en una definición, y para no pasarme de estos 20-25 minutos que me han dado, esta es una clásica micosis por implantación, es decir, es una micosis que se inocula, por inoculación diríamos a alguien. Miren esta fotografía qué extraordinaria que me regalaron en República Dominicana. Pueden darse cuenta que ahí está el pedazo de la espina y que está dejando ya una enorme cantidad de hongos. Aunque esta no es una cromo, es una feoifomicosis, y hay una leve distancia muy corta entre la feoifomicosis y la cromoblastomicosis. No olvidarse que esta es una típica enfermedad a nivel subcutáneo. Mi profesor, el doctor Amado Saigul, decía de las micosis profundas, esta es la que se mantiene más superficial. Ya ahorita Gustavo decía, estas enfermedades no se requieren un registro obligatorio, estamos reportando muy pocos casos. De hecho, antes de entrar a esta plática, me di la tarea de poner cromoblastomicosis en PubMed y poner Colombia, y me salieron 15 consultas, lo que quiere decir que hay muy poco. ¿Pero realmente hay muy poco? Pues por supuesto que no, porque yo por lo menos ahí en el WhatsApp tengo registrados 4 o 5 casos que me han consultado. Yo creo que estamos publicando muy poquito. La mayoría de los casos sí se rehacen diagnósticos micológicos o sobre todo histopatológicos, donde juega un papel muy importante. Es un punto de vista, y disculpen las diapositivas en inglés, después las volcaré al español. Y no olvidarse que de Latinoamérica el campeón de campeones, casi como el fútbol, es primero Brasil, donde aporta más o menos muchísimo más de 1.500 casos. Creo que ya el doctor Santos estará repartiendo cerca de 2.000, pero después estaría pegadito Venezuela. Colombia, vean cómo está colocado en un fragmento de tipo amarillo, es decir, por debajo de los países que reportan más. México estamos ya pegándole a los probablemente 800 casos. Los Estados Unidos, yo creo que la mayoría vienen de rebote. Yo llamaría la atención a República Dominicana, donde con un número de población mucho más baja, yo creo que ellos tienen el porcentaje o la prevalencia más clara. Durante muchos años se dijo que Fonseca pedrosoy era la especie número 1, hoy por hoy lo sigue siendo todavía, pero con la fineza que ha llegado la biología molecular y sobre todo la filogenia, pues ahora nos ha colocado otras especies, ¿no? Por ejemplo, llama la atención que en Venezuela la mayor parte de los casos, casi la mitad, representan por Cladofialófora carrión. Y en República Dominicana, aunque tenemos registrado Fonseca pedrosoy, a mí me queda franca duda. Yo siempre tengo la idea de arrancar todo un proyecto para hacer biología molecular con las especies de allá. Tengo ya afortunadamente mi primer viaje después de la pandemia junto con ellos, y creo que valdría la pena hacer fino, porque ya, por ejemplo, Fonseca monófora se está reportando en México, en Cuba, lo que no teníamos idea. Acabo de ver un reporte justo de Colombia de Xofiala stófila, algo así, como un caso nuevo de la doctora Celis por allí. Es decir, lo que significa que si uno rasca, si uno busca, va a encontrar, por supuesto, la aparición de nuevas especies. De hecho, aquí tenemos el gran problema.
Si solamente nos quedamos con la micromorfología, antes todo esto lo consideramos como Fonseca pedrosoy. Pero hoy sabemos, por ejemplo, que Fonseca pedrosoy tiene como pariente pues, a Fonseca monófora, con diferentes, y es importante decirlo, con diferentes grados de susceptibilidad. Y a Fonseca núbica, que hizo aparición por China, pero que representa más de la mitad de casos en Madagascar. Y hay que citar que Madagascar es el país que más casos tiene. De hecho, la siguiente reunión que tendremos sobre cromoblastomicosis será ahí en Antananarivo, es decir, para conocer esta importancia que tiene a este nivel. ¿Cómo veo yo a los hongos negros, ya sea Fonseca y los otros ketotriales? Pues con factores de virulencia muy claros, son hongos dimorfos. Al ser dimórficos quiere decir que son hipócritas. Todo el que es hipócrita es mucho más virulento, eso yo lo puedo entender. Son melánicos, son negros. Recuerden que la digestión de la melanina hace como un factor de virulencia. Se mantienen muy bien, son termotolerantes y son fortísimamente productores de muchas enzimas. Creo yo que la mayor zona endémica la estoy marcando en el norte de Brasil, en toda la zona norte, esa zona amazónica donde hay más de 900 casos en esta región, pero valdría la pena resaltar a Pará y Maranhão como los probables otros focos que se puedan ir localizando, y algunos otros en el sur de Brasil, ¿no? El Amazonas yo creo que es la zona que más reportes da. En nuestro caso en México, por ejemplo, el último reporte que hicimos en colaboración de varios grupos, pues se marcaban alrededor de 600 casos. Hoy por hoy estamos por arriba de los 700, pero volvemos a lo mismo. Se necesita que alguien los junte para tener una idea y que los publique. Es decir, esos datos, aunque no se requieren de una obligatoriedad, su reporte considero que es importante. Pero miren, yo aquí me quedo con una frase. ¿Se acuerdan esa frase que decía, hay micosis donde hay micólogo? Bueno, pues voy a poner para muestra donde está mi cursor, esta es la región de Sinaloa. Sinaloa es muy famoso por la droga y cártel de Sinaloa y todo, pero esta zona húmeda que se mantiene y con mucha humedad y calor casi todo el año hace aparecer que hoy es la primera zona endémica de México, cuando durante muchísimo tiempo lo desconocimos. ¿Razón? Porque un dermatólogo y micólogo se fue a vivir allá y empezaron a brotar los casos. Entonces, esta es la importancia de tener gente preparada para que haga aparecer toda esta cantidad de casos. Están surgiendo nuevos reportes en la península de Yucatán y como les decía yo hace ratito, del Caribe yo quiero resaltar sobre todo los 600 casos que están manteniéndose alrededor de República Dominicana. Haití es un misterio pobre, diría yo, porque ya ven todo lo que sucede, la situación que tienen con Haití, pues no conocemos realmente esto, ¿no? Todos sabemos que la cromo, como todas las micosis, estas endémicas, y que ahora también la cromoblastomicosis ya fue oficialmente neglecta, es decir, abandonada, la mayor parte se dan en obreros, trabajadores del campo, gente que trabaja ruralmente. Esta fotografía que ven abajo, un par de fotografías que son de aquí de México, son en realidad ese México diferente de las ciudades, un México con poca protección, con poca pobreza al trabajar, con poca cuidado en sus pies, y esto hace, en Brasil, por ejemplo, tienen esta cuestión del manejo de los cocos, donde hacen aparecer esto. Bien ustedes, 90% de los casos que están reportados están en áreas evidentemente rurales. Si buscamos cómo estaría la topografía clínica, no hay que olvidarse que la cromoblastomicosis es una enfermedad de miembros inferiores. Y de hecho aquí pueden ver con un 60%. Superiores 30%, y ya la región de tronco por cara anterior y posterior representará el 7% y la cara 2%. En particular me llama la atención lo de la oreja porque habría que distinguirlo de otras enfermedades. Entonces, sí, aquí la topografía clínica es fundamental. A pesar de que yo, por ejemplo, mucho tiempo vi a la cromoblastomicosis como monomórfica, en realidad uno puede hacer divisiones clínicas y entonces tiene como toda una especie, toda una serie de aristas que me van a marcar una morfología diferente. 70% de los casos van a ser nodulares, pero si estos se hacen crónicos, se pueden hacer verrugosos. Y si estos se hacen más crónicos, se pueden hacer tumorales. Hay algunos, probablemente 2 que destacan de esto, que sí tienen una apariencia totalmente diferente, es decir, una que se llama placa
o placa superficial y que me van a hacer aparecer estos. Y aquí es donde la destreza clínica es importante. Y si no hay destreza clínica, una biopsia solucionará el problema, ¿no? Entonces, no olvidarse que aquí la evolución regularmente de estas enfermedades van a ser realmente crónicas. Por mostrar algunos ejemplos, este es un caso clásico nodular, verrugoso, que ha dejado una zona de hipocromia, que tiene 8 o 9 años de evolución y que lo único que el paciente refiere es un poco de prurito. Lo mismo con estos dos casos. Uno en miembros inferiores, en las nalgas, vean ahí esta presencia de lesiones hipocromiantes que va dejando conforme va avanzando la cromoblastomicosis, ¿no? Sin embargo, de repente se topa uno con esto. Yo me recuerdo de este caso que lo primero que pensamos es que era un carcinoma tipo Bowen. Se le tomó una biopsia y la paciente desapareció un año. ¿Sí? Regresó hasta el año. Y miren cómo en el año muy poco creció. Fonseca, Pedrosoy y parientes crecen lentamente, son flojos para reproducirse. Y esto se traduce también en una cronicidad dentro de las lesiones. ¿Y qué poner de esto? Aquí yo pondría la fotografía de la derecha como una dermatitis crónica y la de la izquierda como una psoriasis. ¿Pero psoriasis con puntos negros? No. Entonces hay ciertos datos clínicos que me pueden medio orientar, estos datos clínicos que ya Nardo Sayas, aquel dermatomicólogo de Miami, hacía aparecer esto. De nueva cuenta este caso. Me subí en este caso al servicio y me dicen, yo creo que este es un carcinoma tipo Bowen. Ahí les pongo la lesión con muy pocos puntos negros y le digo, ¿por qué no hacemos un estudio micológico? Y terminó siendo esto, una cromoblastomicosis. Entonces hay que tener en mente eso. Casos en niños yo prácticamente no veo. Es el único caso que he visto con una lesión verrugosa en la nariz, que yo pensé que se trataba de una esporotricosis y sin embargo fue una cromoblastomicosis. En cara, por ejemplo, de mi amigo Martín Arce, de esa región de Sinaloa, que parece una carcinoma tipo vasocelular, y este caso de Marta, mi niño, y ahí de Dominicana, con esta extensísima placa verrugosa que se metía a través del cuero cabelludo, que si yo lo veo así, lo primero que tengo la obligación de pensar es en una tuberculosis verrugosa. Lo primero que yo tengo que pensar. Cosas raras, por ejemplo, esta comunicación, aunque es de México, publicado en este journal japonés, donde tienen una cromoblastomicosis en este paciente, muy verrugosa en la nalga, pero vean la diseminación hacia el pulmón. Esto es excepcional. La cromoblastomicosis en el 99% de las veces se va a mantener limitada al tejido celular subcutáneo. Pero hay ciertas cosas que hacen el disparo para esto. El paciente, según recuerdo, nada más tenía una diabetes, pero comprobada, y las células fumagoides observadas directamente de una biopsia del pulmón, lo que comprueba perfectamente bien su diseminación. Aquí hay, en la cromoblastomicosis, me queda claro que lo que hay que poner es el síndrome verrugoso, como todo lo que vale la pena. Aquí aparecen todas las enfermedades que fueron citadas. Me faltaría agregar, como decía Gustavo, la paracoccidioidomicosis, pero yo quiero subrayar algo. Sobre todo la tuberculosis, las micobacterias no tuberculosas son las que más nos hacen confundir con cromoblastomicosis. Para muestra un botón, vean ustedes, este caso de la izquierda es una esporotricosis y los dos de la derecha son TB verrugosa. Entonces hay que tener en mente estas dos enfermedades. La dermatoscopia o dermatoscopía nos vino a ayudar. Ahora colocar uno de estos, podemos ver las placas verrugosas y esos puntos negros. Alguien ha escrito que esos son las células muriformes, no es así, son simplemente puntos hemorrágicos. Pero lo que hay que hacer es un examen directo, un cultivo. Si tienen biología molecular, pueden hacer PCR, ya sea de la biopsia o del hongo, y la histopatología es fundamental. No hay biomarcadores, no hay pruebas serológicas, y si se acuerdan de esos dibujitos que hacía el fabuloso maestro Zapater de allá de Argentina, que era tan buen micólogo como dibujante, como caricaturista, nos hacen resaltar la presencia de esto. Aquí les pongo 4 disparos de mi microscopio con células fumagoides muy claritas. En ocasiones los empezamos a ver con filamentos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Solamente cuando tenemos placas verrugosas con muchísima escama. Entonces hace aparecer esto. Miren esta fotografía de Fernando Gómez Daza, que es un micólogo de Venezuela, pero por cierto colombiano, que vean esta
maravilla de fotografía que me da la impresión como que si fuera un pulpo. En el centro están las células fumagoides con sus tabiques, parecen granos de café, del buen café colombiano allí de la región de esta tan cafetalera tan extraordinaria y llena de filamentos por todos lados. Entonces ahí está claramente. Los hongos pues, son negros, de crecimiento lento, no hay ningún ojo, por bueno que sea, que les pueda distinguir. Es la micromorfología la que les va a dar un poquito de orientación y el sello de garantía entrará con PCR y es así. La mayor parte de los casos dan granulomas supurativos, pero hay un 15% más o menos de granulomas tuberculoides. Entonces, lo que explica claramente que en estos cuadros son cuadros defensivos. Aquí el patólogo no requiere más que un HY para que vean los cúmulos de células fumagoides, ahí se pueden ver, si yo les pongo un aumento mayor, se pueden ver los depósitos, de esos depósitos de melanina que se hacen distinguir muy bien. Creo que el patólogo no tiene mucho problema para distinguir esto, incluso hay fotografías, esta me encanta, porque vean la célula gigante multinucleada que ha fagocitado, está llena de la presencia de las células fumagoides o células muriformes, entonces ahí se ve perfectamente bien. Nosotros planteamos así una rápida división. Fonseca pedrosoy es para el clima húmedo tropical, mientras que Cladiofialófora carrioni para ese clima tropical seco, es decir, el que se da, por ejemplo, en toda esta región norte de Venezuela, o que da en la mitad de Madagascar. Madagascar es muy interesante. Si partimos la isla en dos, abajo es tropical húmedo y arriba es tropical seco. Arriba tienen Fonseca pedrosoy y abajo tienen Cladiofialófora carrioni. Por eso ahora ya recientemente va a salir un artículo, un capítulo de un libro por ahí sobre el impacto que puede tener el cambio climático. Y esta es una de las enfermedades que sin duda va a tener un cambio climático. Nosotros tenemos estos diagramitas que por lo menos me permiten diferenciar los tres primeros agentes. Fonseca pedrosoy con sus tres formas, Fialófora verrucosa con una forma, que por cierto, hoy que acabamos de hacer un estudio, parece que la verrucosa no es la más frecuente, es la americana. Es decir, si hace uno biología molecular, tendrá uno de esto. Y Cladiofialófora carrioni con esa división más clara. Pero recuerden que hay otras especies, ¿no? El profesor Zapatier en esos dibujitos que me encantan, ponía a la célula fumagoide en cada uno de los medios y poner sus tres formitas de reproducción que uno puede orientar sobre todo al que está haciendo solamente micromorfología. Aquí les pongo una fotografía de Fonseca pedrosoy, clásica, una de Cladiofialófora carrioni y una de Fialófora verrucosa, que siempre se me ha hecho muy bella. Me recuerda a estos jarrones de flores de Vincent van Gogh. Es decir, se pueden ver claramente estas cosas tan fáciles. Concentrándome en la terapia, voy a decir algo. No hay un tratamiento de elección. Es como cuando a una chica le preguntas, ¿tienes novio? No. Entonces, ¿qué tienes? Muchas opciones. Entonces, al final de cuentas es lo que voy a decir aquí. En general, las opciones que más vamos a tener son 5-fluorocitosina. ¿Dónde tienen? Por cierto que Colombia sé que tienen. En México no tenemos 5-fluorocitosina. Responden muy bien los casos, pero también hacen muy rápido resistencia, sobre todo Fonseca pedrosoy. Los otros dos medicamentos, itraconazol y terbinafina, muy bien. Posa, muy bueno, pero muy caro. De hecho, hay un trabajo hecho por la doctora, esa joya colombiana de la micología, doctora Ángela Restrepo, junto con el profesor Negroni, que hicieron la primera experiencia. Muy buena respuesta, pero hoy, ¿quién puede usar eso, no? Difícil. Combinarlo con algo físico. Cirugía convencional para los casos muy pequeñitos o criocirugía, ¿ya? Incluso hasta MOS puede uno tener. Y luego combinación de todos. Que vacunas y Quimiquimod no han respondido muy bien. Nosotros hemos probado algunas de estas cosas, sobre todo el Imiquimod, y no responden tan bien. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Este es el primer ejemplo, pongo con 5-fluorocitosina antes y después. Vean la respuesta rápida, los 8 meses, pero si no os lo sacan adelante en ese tiempo, es difícil que yo vaya a obtener respuesta. A veces los casos nos van muy bien. La razón por la cual nos fue muy bien es porque el agente etiológico es más sensible, Fonseca monófora. Entonces ahí lo pueden ver. Antes y después se ve muy bonito, pero si ponen agudo su ojo, ahí hay placas todavía verrugosas con actividad. Entonces tampoco va a requerir 8 meses, requerirá más tiempo. Este paciente que era Ciro, lo tuve 17 años conmigo.
Incluso mis alumnos le pusieron Ciro Pedrosoy, para que ya no se nos olvidara el nombre. Él conmigo estuvo 17 años bajo tratamiento y vean ustedes, al final de cuentas tampoco lo podemos curar. Qué fidelidad la de Ciro. Yo digo que Ciro tuvo conmigo más que algunas de mis relaciones, es decir, se mantuvo durante muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos con la criocirugía? Si la placa es muy extensa, yo les recomiendo que lean este capítulo del libro que hicimos con el profesor Rosen, donde vienen todos los consejos de la criocirugía. Podemos dividir en 4 y someterlos previamente a este congelamiento severo. Pero mi amigo y hermano, el doctor Rafael Liza, nos enseñó algo. Nunca dé criocirugía si no empapa de itraconazol, porque si no, esto puede generar una diseminación por vía linfática. Y ahí está el resultado de este caso que les he venido mostrando a través de toda esta secuencia, ¿no? Este caso, ya para terminar, voy a tener 2 casos para que no estén inquietos. Se trata de una viejita ya muy grande, 78 años. Y cuando llegó le dije, ¿cuánto tiempo tiene con esto? No, pues tengo como 10 años. Y le digo, ¿por qué no había venido antes? Ya ven que los viejitos contestan de una manera muy rápida y honesta. Me dijo, porque no me importaba. Y ahora sí me importa. ¿Y por qué? Porque me voy a casar. Y como me voy a casar, quiero dar la mano limpia. Ok. Una viejita con muy poco peso, le dimos solamente 100 miligramos de itraconazol. Quedaron estas lesiones claramente marcadas y al final de cuentas la dejamos la mano limpia. Ella se pudo casar, fuimos a la boda. Lo único que no sé es si pudo tener hijos. Cosas curiosas sobre esto, es una cosa curiosa. Miren qué buena respuesta de este caso. Empezamos rápido con itraconazol y vean la respuesta extraordinaria. Pero este paciente, ¿qué creen que tuvo? Una hiperestesia muy particular y muchísimo prurito. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo es que se agregó él solo por su cuenta betametasona. Y miren lo que pasó. Ya lo teníamos prácticamente limpio y la betametasona me lo hizo regresar de una manera increíble. Y ahí está el producto que además tiene betametasona, clotrimazol, gentamicina. Mézclelo con un poquito de ignorancia y lo que provoca es una extensión de la dermatosis que hoy ya no lo podemos controlar y es el estado último que he visto al paciente, pero yo ya no le puedo prometer que a este paciente se va a curar y ese es el daño que deja la cortisona en todos estos pacientes. Esta es la última fotografía que tengo de él. Para terminar ya mi presentación, puntualizar únicamente. La cromo es subcutánea, es tropical, es neglecta. Los 2 agentes más importantes son Fonseca Pedrosoy y Cladophila carrioni. Recuerden lo polimórfico que es la enfermedad, polimorfa que es la enfermedad, pero con una variante más nanodular. Para el diagnóstico se requiere un buen micólogo, pueden ver las células puriformes y obtener los cultivos. Los cultivos por lo menos le pueden a uno orientar qué género hay. Y no hay tratamiento de elección, la mejor combinación son itaterbinafina con criocirugía. Esta es una fotografía del sur de México, de mi tierra, de Chiapas. Espero que algún día, cuando esta pandemia se levante, que por cierto se parece mucho a este Cayo Cristales, que es de Colombia, fabuloso, que algún día tengo pensado ir. Muchísimas gracias a la doctora Pilar Ríos, a la agrupación de la Asociación Colombiana por la invitación y sobre todo por la atención que me han tenido. Muchas gracias.